Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Los gremios del sector de la energía eléctrica hicieron un crudo diagnóstico con el que explicaron por qué las tarifas de energía han incrementado mes tras mes. Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis le enviaron una carta a la ministra de Minas en la que le plantean alternativas de corto y largo plazo para que bajen las tarifas de energía. Piden crear un fondo de estabilización de precios. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un juez condenó a la influenciadora de redes sociales y modelo Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano. La joven fue sentenciada por 2 delitos y el próximo 13 de septiembre se conocerá el monto de la pena que pagará. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 2 magistrados de la Corte Constitucional le pidieron al alto tribunal que debata sobre el destino de las obras de arte que fueron incautadas a la mafia y a los narcotraficantes en los años 90. La petición se basa en una tutela que cuestiona que la Sociedad de Activos Especiales no ha entregado información sobre esa materia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Una mujer vuelve a gobernar Inglaterra. La reina Isabel II nombra a Liz Truss como la nueva primera ministra. Boris Johnson se despide, desestima los escándalos que lo sacaron del gobierno y canta victoria. Tras el fracaso del plebiscito constitucional, el presidente de Chile cambia su gabinete y da un giro hacia la centro-izquierda tradicional. Rusia cierra definitivamente el suministro de gas, pone a Europa contra la pared y desata una crisis energética. Récord de migrantes indocumentados a Estados Unidos en la era Biden. Compañía estadounidense acuerda pagar más de $400 millones a la justicia para frenar un juicio contra sus prácticas de marketing que promocionaban el vapeo entre adolescentes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La líder del Partido Conservador británico, Liz Truss, es oficialmente la nueva primera ministra del Reino Unido. Ya recibió formalmente el encargo de la reina Isabel II para formar gobierno. Fue la primera vez en la historia que se llevó a cabo esta ceremonia protocolar por fuera del Palacio de Buckingham. La conservadora Liz Truss se convirtió oficialmente en la nueva primera ministra británica, poniendo fin a los 3 años de controvertido mandato de Boris Johnson, que al dejar el cargo le prometió su apoyo más ferviente a Truss, quien se convirtió en la tercera mujer en ostentar ese cargo en la larga historia política de esta nación europea. La premier viajó a la residencia escocesa de Isabel II en Balmoral, donde en un encuentro protocolario de apenas media hora, la reina y jefa de Estado le encargó formar gobierno como nueva líder de la mayoría conservadora. Fue la primera vez en los 70 años de su reinado que el traspaso de poder tuvo lugar en la casa de verano de la monarca y no en el Palacio de Buckingham en Londres, debido a que Isabel II, de 96 años, ha experimentado problemas para moverse. Un avión de las Fuerzas Aéreas Británicas se encargó de recorrer los más de 3.000 kilómetros de ida y vuelta que representó el traslado de Truss, quien dio su primer discurso como premier frente a las puertas de la Casa del Gobierno británico. We have huge reserves of talent, of energy and determination. I am confident that together we can ride out the storm. We can rebuild our economy and we can become the modern, brilliant Britain that I know we can be. Truss, que también se reunió con su gabinete, marcó la economía, la sanidad pública y la crisis energética como sus 3 prioridades y aseguró que tomará acciones esta misma semana para abordar las facturas de energía cuya disparada asfixia a los británicos. Boris Johnson se despidió del que fue su cargo por 3 años como primer ministro de Reino Unido tras presentar su renuncia a la reina Isabel II. Dejó el cargo asegurando que cumplió a cabalidad con sus funciones. Previo a su dimisión, Boris Johnson dejó el número 10 de Downing Street con su esposa para dar su último discurso, en el que destacó que durante su mandato logró sacar adelante el Brexit y el programa de vacunación contra el COVID-19. The people who got Brexit done, the people who delivered the fastest vaccine rollout in Europe and never forget, 70% of the entire population got a dose within 6 months.
faster than any comparable country. That is government for you. That's this Conservative government. En su despedida, Johnson resaltó que mantendrá su apoyo al gobierno de Liz Truss, quien será su sucesora y quien recibe un Reino Unido en una etapa grave económicamente. Horas después, Johnson aterrizó en Escocia y llegó al castillo de Balmoral, donde la reina Isabel II, jefa del Estado del Reino Unido, pasa sus vacaciones de verano. Allí presentó formalmente su renuncia a la monarca. El conservador había anunciado la renuncia el pasado 7 de julio por la presión de los miembros de su gobierno en protesta por su gestión y por varios escándalos que salpicaron su gabinete, como las fiestas en la casa de gobierno cuando había fuertes restricciones por la pandemia. En nuestro continente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, cambió a piezas clave de su gabinete luego del fracaso del plebiscito constitucional. En las calles del centro de Santiago hubo enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública. 2 días después del abrumador rechazo nacional en Chile a una nueva constitución apoyada por su gobierno, el presidente Gabriel Boric hizo un cambio en el corazón político de su gobierno, designando a figuras de centro izquierda en ministerios clave como el Interior, Salud, Ciencia, Energía y la Secretaría General. Esta es una profunda remodelación de su gabinete que afectó a figuras relevantes. Hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario. Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. La reestructuración, que gira hacia el centro-izquierda, es la primera en casi sus 6 meses de mandato. A quienes entran hoy día tienen una gran tarea, varias grandes tareas. Necesitamos una nueva coordinación del gobierno. Sirenas policiales y gases lacrimógenos antecedieron la ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, en el centro de Santiago, en cuyos alrededores cientos de estudiantes reclamaron más recursos en educación. Aunque los cánticos con rabia apuntaron al resultado del rechazo a la nueva Carta Magna que había elaborado una convención constituyente. El corte total de los flujos de gas del consorcio ruso Gazprom hacia Europa ha provocado una grave crisis energética en el viejo continente. Los gobiernos han gastado miles de millones de euros para suplir el suministro de Nord Stream y el mayor gasoducto que lleva el líquido a Europa a través de Alemania. La Unión Europea está preparándose para enfrentar el invierno con sus limitadas reservas de gas. La presidenta del Congreso del Perú, Lady Camones, fue destituida de su cargo luego de que el Pleno aprobara una moción de censura presentada en su contra luego de la difusión de unos audios en los que se le escucha concertando la aprobación de leyes con el jefe de su partido. La moción, que fue presentada con la firma de 23 congresistas de agrupaciones de izquierda, recibió posteriormente 61 votos a favor y 47 en contra y 5 abstenciones. Los legisladores tienen 5 días para elegir un nuevo presidente del Congreso. Luego de presentar un alarmante informe sobre la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania, asediada por las fuerzas rusas, la ONU pidió crear una zona de seguridad en la región para evitar un desastre radioactivo. La Agencia Internacional de Energía Atómica publicó un informe sobre la central nuclear de Zaporilla tras enviar un equipo a la planta la semana pasada. La agencia dijo que los bombardeos alrededor de la planta deben detenerse de inmediato para evitar daños mayores. The IAEA recommends that the off-site power supply line redundancy be reestablished and available at any time. For this to be possible, all military activities that may affect the power supply systems must be stopped immediately. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, quien dirigió la visita de inspección, presentó 7 recomendaciones para lidiar con la seguridad de la instalación y advirtió que la situación es insostenible en la planta. The physical attack, wittingly or unwittingly, the hits that this facility has received and that I could personally see and assess together with my experts
is simply unacceptable. We are playing with fire, and something very, very catastrophic. Al menos 2 miembros del equipo deben permanecer allí de forma permanente para garantizar la seguridad de las instalaciones. El Papa Francisco no visitará Ucrania debido a una recaída de su salud. Por orden de su médico, el sumo pontífice no podrá ir ni a Ucrania ni a Rusia, al menos hasta después de un encuentro de líderes religiosos que se celebrará en Kazajistán del 13 al 15 de septiembre. Al parecer, el pontífice tuvo una pequeña fractura en la rodilla al dar un paso en falso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó el cierre de los ejercicios militares Vostok 2022 en el lejano oriente ruso, en los que participan cerca de 50.000 soldados del Kremlin y contingentes militares de más de una decena de países aliados, entre ellos China. Putin busca un acercamiento con Asia para esquivar los efectos de las sanciones occidentales y el aislamiento que significan. La última vez que Rusia efectuó maniobras de este tipo fue en 2018 y estas se dan en medio de la guerra en Ucrania. El sistema de migración de Estados Unidos está colapsado, pues tiene 2 millones de casos, la mayoría para peticiones de asilo. Desde que asumió la presidencia, Joe Biden ha emitido memorandos y órdenes ejecutivas para desarmar la política migratoria de tolerancia cero del gobierno anterior y preservar la vigencia del debido proceso migratorio. Pero el cambio, en vez de mejorar el sistema, lo ha dejado con menos capacidad de respuesta. Según el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales, a mediados de julio de este año se habían registrado más de 1.800.000 casos de migrantes ingresando a suelo estadounidense. Fuerte conmoción en Estados Unidos por el secuestro y asesinato de una mujer que pertenecía a una de las familias más prominentes del estado de Tennessee. Se trata de Elisa Fletcher, nieta del difunto Joseph Orgel III, un filántropo y magnate de Memphis, quien fue raptada de forma violenta cuando salió a trotar en la madrugada. Por el hecho fue detenido un hombre con un largo historial criminal que pasó gran parte de su vida preso por otro secuestro hace más de 20 años. El fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs deberá pagar $440 millones en una multa a 33 estados y a Puerto Rico. Pagará esa cifra por sus prácticas de marketing que promocionaban el vapeo entre adolescentes. El acuerdo, que incluye numerosas restricciones sobre cómo el fabricante de vapeadores puede comercializar sus productos, resuelve una de sus mayores amenazas legales, pero aún enfrenta 9 juicios separados de otros estados. Al menos 3 muertos dejó el paso de la tormenta tropical Kai, que golpea la costa central del Pacífico mexicano. Las intensas lluvias torrenciales han provocado graves inundaciones en Monterrey, la segunda ciudad más importante del país centroamericano. Las autoridades están en máxima alerta después de que la tormenta se fortaleció, convirtiéndose en huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros. Se prevé que siga fortaleciéndose. Y más de 50 millones de personas están bajo alerta de inundaciones repentinas en el noreste de Estados Unidos. Estas han sido provocadas por una enorme columna de humedad que se extiende desde el Pacífico Oriental hasta la costa este de la nación norteamericana, donde se han desatado lluvias excesivas en el noreste que han encendido las alertas en ciudades importantes como Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston. Y paradójicamente, el calor extremo que afecta a la región oeste de Estados Unidos y que ya deja 4 víctimas mortales en California se extenderá hasta el próximo jueves. Cerca de 50 millones de personas en la parte central de la Gran Cuenca vivieron un fin de semana marcado por el calor excesivo. Las autoridades hicieron un llamado a los residentes y visitantes de los estados afectados a seguir las pautas de seguridad y cuidar a las personas más vulnerables al calor. China vivió en agosto su verano más caluroso desde 1961. Este país asiático registró una temperatura promedio nacional de 22,3 grados Celsius entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Los expertos afirman que esta situación podría convertirse en la nueva normalidad en el contexto del efecto del cambio climático. Una aplicación de celular creada en Europa es capaz de detectar contagios de COVID-19
en la voz de las personas. Un equipo de científicos expertos en inteligencia artificial ha desarrollado una aplicación de móvil que detecta los casos de COVID-19 en las voces de las personas con más precisión y rapidez que las pruebas de antígenos utilizadas hasta ahora. El sistema también es más barato que las pruebas de antígenos, lo que significa que podría usarse en países de bajos ingresos en los que estos test son caros o difíciles de conseguir. La aplicación se instala en el teléfono del usuario. Los participantes deben dar información básica y datos de su historial médico y de hábitos como el tabaquismo, y luego se les pide que graben su respiración, su tos y su voz. Usando la técnica de análisis de voz llamada análisis de espectrograma de Mel, que identifica diferentes características de la voz como el volumen, la potencia y la variación, pudieron descomponer las distintas propiedades de las voces de los participantes. Este modelo tiene una precisión del 89%, un porcentaje que en caso de los test varía en función de la marca. Muy buenas noches. La senadora del Pacto Histórico, Clarita López Obregón, es coordinadora de ponentes de la reforma tributaria. Ayer hubo una reunión de 11 de los 12 ponentes con el presidente Petro y con su ministro Ocampo de Hacienda. La única ausente fue precisamente la doctora Clarita, siendo como es coordinadora de ponentes. ¿Qué fue lo que pasó, doctora Clara? No, Yamit, totalmente impresionante la informalidad que ahora reina en el Congreso. Me informaron que con un mensajito de WhatsApp, el secretario de la comisión, de un teléfono que desconozco, me había citado, pero sinceramente pues no lo vi y nadie tomó la precaución de avisar ni de confirmar una reunión tan importante como la del presidente de la República. Pues yo no creo que se cite de una manera tan informal. Hay modos y procedimientos, pero lo más grave es que ¿cómo responde uno? ¿Cómo va? Esto es un tema de responsabilidades, no de vanidades. Los lineamientos, la discusión con el presidente de la República, que además es un excelente economista. Yo también soy economista, pues las razones no funcionan igual. Entonces, de verdad, muy, muy preocupante y creo que mucha falta de claridad en esa citación. Bueno, y en general, ¿cómo están los ponentes? ¿Van a proponer aceptación? Sí, mire, en la comisión de ponentes tenemos la coalición de gobierno. Yo creo que va a haber dos ponencias. Ajá. La mayoritaria, que en líneas generales va a buscar sacar adelante el grueso de la reforma presentada por el gobierno. ¿Tal cual? Nunca tal cual, porque tenemos muchas observaciones, tanto del pacto histórico como de los otros sectores que hacen parte de la coalición de gobierno. Y sin duda también hay que escuchar a la oposición, a los gremios, a los sectores sociales. Aquí ha habido muchas propuestas, muchas de modificación, de complementación o de sacar de la reforma tributaria ciertos elementos. Entonces estamos en una escucha generosa porque, como lo ha dicho el presidente de la República, el pacto es para pactar, esto no es para imponer. Pero usted me decía que va a haber dos ponencias, una mayoritaria recortando un poco. Yo pienso que hay temas que se tienen que atender. Le doy uno, por ejemplo, el de la famosa doble tributación de las empresas. Bueno, doble tributación hay aquí y en todas partes, pero sin lugar a dudas, para algunos rangos de la escala de niveles de ingreso en el país puede ser muy fuerte. Entonces pienso que se puede contemplar una deducción de parte del impuesto que pagaron anteriormente en cabeza de la empresa para morigerar. Pero sin lugar a dudas es importantísimo que en Colombia empecemos a entender que la progresividad según la cual quien más tiene capacidad de pago paga más es fundamental si vamos a tener una sociedad bien organizada. No hay posibilidad en este mundo
que se cumplan los derechos de la Constitución política, que tengamos sostenibilidad fiscal y haya un ambiente sano, bueno, convivente para los negocios, si no pagamos los impuestos necesarios para sostener el Estado y las políticas públicas. Pero ¿cómo se haría, doctora Clarita, para eliminar esta doble tributación? Porque por una parte pues graban a las sociedades y por otra parte graban los dividendos. Pero usted sabe, Yamit, que eso pasa en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, porque esa ficción que es la empresa, que permite separar el patrimonio personal de uno para resguardarlo de las contingencias, del de la empresa, pues tiene su compensación en que también se tiene que gravar la empresa y el patrimonio y los ingresos propios de la persona natural. Son dos personas jurídicas distintas. Es decir, eso pasa. Eso pasa. Bueno, eso tiene que pasar. Bueno, pero me decía usted que va a haber dos ponencias. Una mayoritaria con algunas reformas y la otra... Yo me imagino que la oposición, así lo han anunciado, no quieren votar esta reforma. Pero, nada. Pero tienen, sin lugar a dudas, observaciones. Entonces, yo pensaría que están pensando en una ponencia también con muchas reformas mucho más profundas de las que propondremos nosotros, los ponentes de la coalición de gobierno. Pero perdóname, mucho más profunda para bajarla. Claro, para dejar las manos cruzadas al gobierno, que sin lugar a dudas ha heredado un déficit fiscal histórico, no solamente el del presupuesto nacional, sino el del subsidio de la gasolina, una deuda sin precedentes y, como usted ha visto hoy, una inflación que está resultando de todo lo que viene. Entonces, no es que tengamos un panorama extraordinariamente positivo hacia adelante y todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, yo sí creo que esta reforma tributaria, que es un punto angular para el financiamiento, no de este presupuesto ni del año entrante, sino del plan de desarrollo, que es el que busca llevar esas políticas públicas de salud, de educación, de todos esos jóvenes que se rebotaron el año pasado. Esos dineros los tenemos que recabar en esta reforma tributaria para garantizar una sociedad convivente, un ambiente de negocios y esa política social que reclaman de todas partes. Necesitamos una fuerza laboral con la formación y la capacidad profesional para afrontar los retos del siglo XXI. Y para eso se necesitan los impuestos que se van a cobrar en esta reforma tributaria. Pero mira, doctora Clara, el presidente de la ANDI, el doctor McMaster, dijo ahí, en su puesto hace unos días, que la industria no tiene cómo pagar impuestos como los que propone la reforma para alcanzar 25 billones de pesos, que si acaso 8 billones. El presidente de FENALCO, que es presidente del Consejo Gremial, el doctor Cabal, estuvo totalmente de acuerdo en que no se podrá, que no apoyarán una reforma que recaude más de 10 billones. Los gremios en general están en contra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que encontrar un punto de encuentro. Yo me he reunido personalmente largas horas con el doctor Bruce McMaster. Le he escuchado sus argumentos. Pero si miramos los PIGs de las empresas, ve usted perfectamente que sí están en condiciones de pagar más impuestos. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos una sociedad muy desigual, con una concentración del poder económico y de la riqueza, pero sin precedentes. Mire, salió un estudio publicado en El Espectador hace unas semanas que dicen que 46 personas, oiga bien, una en 1 millón, porque somos 50 millones de habitantes, 46 personas son dueñas de la mitad de las acciones de las empresas de este país. Y esos grandes conglomerados económicos, que hay 5 en el país, manejan activos por casi el doble del Producto Interno Bruto, un 1.5, 1.6 veces el Producto Interno Bruto. Entonces, en esa concentración hay mucha plata. Donde no hay tanta es en el sector del medio. Yo no estoy tan convencida que los de 10 billones de pesos, que sí son ricos en comparación con la pobreza tan grande que hay,
la mitad de la gente gana menos del salario mínimo, pero que esos que ganan entre 10 y 50, que son los más castigados de la reforma, tengan que cargar el peso que pueden cargar los que tienen muchos más ingresos, mucho más arriba. Yo por eso he propuesto que la escala la cambiemos, que le bajemos un poquito a lo que se puede llamar clase media y clase media alta, todo este profesionariado que hay en el país, que se acepte que ellos son el bastión del ahorro, entre otras cosas, con su ahorro pensional que no debería agravarse, y que le carguemos un poco más arriba a los que están ganando más de 10.000, más de 100.000 millones de pesos al año. Es que las proporciones son de ese tamaño, Yamit. El de 10 millones pagando casi lo mismo que el que se gana 10.000 millones. Eso no es razonable. Pero el asunto, doctora López, es que en general el gobierno ha dicho que el espíritu de la reforma es fundamentalmente gravar a las personas naturales y no a las empresas. Así es. Y los gremios, analizando la reforma, han visto que se gravan tanto las personas naturales como las empresas. Tradicionalmente, aquí quienes más pagan impuestos sobre la renta son las empresas. Sí. ¿Sí? Son los 3.000, 4.000 grandes contribuyentes del país. Ahí en esa lista no hay muchas personas naturales. El peso de la reforma cae sobre las personas naturales, las dueñas de las empresas, que antes no tributaban como se busca que tributen ahora con esta reforma tributaria, incorporando los dividendos y las ganancias ocasionales a la base tributaria para que todos paguemos con la misma escala. Que si usted tiene rentas de trabajo, honorarios, dividendos o ganancias ocasionales, todos paguemos, sumemos todos nuestros ingresos y paguemos con la misma escala. Hoy en día, lo que está vigente es que los que tienen los más altos ingresos en este país, que son los que tienen ganancias ocasionales y dividendos, las rentas del capital, están grabados en más o menos el 10%, mientras un profesional en una empresa puede llegar a pagar hasta el 39%. Entonces, lo que decimos es, empecemos todos en el 10, terminemos todos en el 39%. Yo, por mi parte, he propuesto que para los muy altos se suba a 45% y que hagamos una verdadera progresividad sin castigar a la clase media o a la clase media alta, sino a los súper ricos, los ultra ricos, que tienen no solamente con qué pagar, sino son los que más les interesa la estabilidad del país, la paz, la convivencia pacífica, la infraestructura física que se necesita para mover las importaciones, las exportaciones, las infraestructuras de energía. Todo eso cuesta mucho. Yamit, yo fui candidata presidencial en el 2018 y recibí el memorando del Consejo Nacional Gremial con todas las necesidades de las empresas del país. Desafortunadamente en esa oportunidad no las cuantificaron, pero eso vale más que el presupuesto nacional. Entonces, si necesitan esa inversión del Estado, tienen que estar dispuestos a contribuir y fuertemente a su financiamiento. Pero mira, doctora Clara, en el proyecto hay algunas iniciativas que sí gravan a las clases medias y populares. Por ejemplo, el gravamen a las pensiones. Es que no solamente a las pensiones altísimas, sino a las pensiones normales, que suben más de 10 millones de pesos. Yo en eso concuerdo con usted. Por eso digo, no es progresivo, la escala es progresiva, pero no suficientemente, porque le carga a los de 10, a los de 15 y deja un poquito sueltos a los de mucho más arriba, a los que están ganando 500, 600, 1.000 millones de pesos mensuales. Entonces, por eso es que concuerdo que deberíamos hacer más progresiva esa escala, que es una escalera, ¿sí? Bajándole un poco a la gente que está en ese rango de clase media y subiéndole a los ultra ricos, a los que reciben miles de millones de pesos. Y el impuesto de renta a todos los ingresos creciendo, claro está,
superiores a 10 millones de pesos mensuales? Eso es lo que plantea la reforma y ese es uno de los temas críticos, porque, por ejemplo, no se tiene en cuenta el número de dependientes. Entonces, una persona sola con 10 millones, pues puede estar bien, pero si tiene a un muchacho en la universidad, otro en el colegio, tiene que financiar a sus padres que ya no trabajan, eso no le alcanza demasiado. Estamos hablando de que se le vuelven 2 o 3 millones de pesos por persona. Entonces, debe tenerse en cuenta un descuento, una deducción especial por cada uno de los dependientes, y yo soy partidaria, se lo digo Yamit con toda la tranquilidad, todo ahorro pensional tiene que estar exento de impuestos. Ese es el ahorro nacional, no podemos desestimularlo. Después le podemos cobrar el impuesto cuando se pensione a las pensiones más altas, no a las pensiones más bajas, a las más altas. Pero ahora hay que respetar el ahorro pensional. Y otro tema también sobre esto, doctora Clara, el impuesto al patrimonio superior, a los patrimonios superiores a 3.000 millones, un impuesto del 1% más. Perdóneme, sí. Después de comercial. Patrimonios que estaban exentos, los graban a partir de 3.000 millones con 1%. Bueno, usted sabe, Yamit, que sí se ha gravado el patrimonio. A partir de ciertos niveles. El anterior fue a partir de 5.000 millones y para gastar en la guerra. Ahora pedimos un impuesto de patrimonio permanente para financiar la construcción de la paz, que es un presupuesto social que nos garantice a todos. ¿Usted lo apoya? Yo apoyo el impuesto a patrimonio. Pero diría lo siguiente, hay campo para discutir y llegar a acuerdos sobre el monto a partir del cual se cobre y sobre la progresividad, porque no es una sola tasa, es 0,5% y después 1%. Yo plantearía que eso se puede como elevar un poco, porque como siempre, hoy en día y ahora que empezó esta inflación que estamos heredando, pues vamos a ver que esa casa de habitación de 500 millones en una gran ciudad no le va a permitir, por ejemplo, a una joven pareja mejorar paulatinamente a lo largo de su vida su ahorro familiar. Entonces creo que podemos mejorar la propuesta, pero impuesto de patrimonio sí debe haber. Ahora mire, usted hablaba hace un momento de las ganancias ocasionales. Ese gravamen del 30% que propone el proyecto, ¿no le parece absolutamente excesivo? Mire, como se suma a todos los demás ingresos, porque no va a haber, para efectos de pagar la tarifa, las células como existen, sino que se va a sumar todo el ingreso. Si usted recibe una ganancia ocasional, automáticamente queda muy arriba, toda ganancia ocasional. Entonces yo creo que ahí también vamos a tener que tomar medidas, separarla, por ejemplo, de la célula general y darle un tratamiento especial según el monto de la ganancia ocasional. Si no, vamos a estar estimulando una evasión que a nadie le conviene. Pero 30%. Puede llegar hasta 30% en los niveles muy elevados. Pero el que venda su segunda casa, tal, yo creo que podríamos hablar de una tasa inferior. A ver, doctora Clarita, y usted como ponente que es de la reforma, además de coordinadora, ¿tiene algunas propuestas novedosas para modificar la reforma? Yo le hablaría de 3 principalmente, aunque he presentado como 15. La primera sería que las mujeres sean tenidas en cuenta al momento de tasar el IVA. Lo hemos hablado con el director de la DIAN y hay una cantidad de productos que son específicos de consumo para la salud de la mujer, para la maternidad y para su higiene, que deberían estar exentos del IVA, no solamente los tampones y las toallas higiénicas. Uno segundo, muy importante para... No, pero productos como cuáles. Como todos los teteros, todos los temas de la primera infancia,
pañales están exentos, pero hay una cantidad de productos. Vamos a hacer un barrido para ver cuáles productos podemos que tengan la misma condición de las toallas higiénicas y los tampones, sacar de la base de la grabación del 19% y colocar en 5 o en exentos. Es fundamental porque que son propios de la mujer. Que son propios de la mujer, sí, señor. Y me cuenta que ya lo habló con el director de la DIAN. Sí. ¿Y él qué dice? Él dice que vamos a hacer un barrido para identificar esos productos y valorarlos, y si no lo alcanzamos a presentar en esta reforma tributaria, dejarlo como una política pública permanente en esta reforma tributaria. Incluyen ahí también, pero nosotros las máquinas de afeitar y el champú. No, porque ustedes no los discriminan. ¿Sí? Y yo conozco muchas mujeres que usan máquinas de afeitar. Sí. Pero mire, le cuento, pasemos a otro que es bien serio. Es el de los pequeños y medianos empresarios, o también grandes, que tienen que pagar el IVA cuando lo facturan, no cuando lo reciben. Entonces, esa plata que le entregan a la DIAN anticipadamente, que no han recibido porque les demoran el pago de sus cuentas 30, 60, hasta 90 días, es un capital de trabajo que ellos necesitarían para sus empresas y que se le están entregando a 0 tasa de interés anticipadamente a la DIAN. Pero mire, doctora Clara, ¿usted no cree que hay una excesiva evasión en el IVA? Sí, esto es todo para hacerlo con pago electrónico al lado de la factura electrónica y de la nómina electrónica. Eso nos va a limpiar muchísimo el IVA. Y entonces, ¿usted es partidaria de que se apruebe la reforma para obtener 25 billones o prefiere bajar un poco? Bueno, yo pienso que la situación económica actual de pronto nos va a imponer una reducción en esa aspiración del ministro de Hacienda. ¿Para llegar a cuánto, más o menos? Eso sí es difícil porque hay que calcular, porque sin lugar a dudas ese es uno de los elementos que se tiene que tener en cuenta, qué tan grande es. Y también qué tan grande es el hueco fiscal que tenemos que llenar. No, pues es insondable. Sí, pero ¿qué cuesta más? ¿Hacerla o no hacerla? Sí, pero mire, pero el presidente ha dicho en todos los idiomas que pueden reformarla, que pueden cambiarla, pero que no acepta, ha dicho, un recaudo inferior a 25 billones de pesos. Bueno, tenemos que ver cuáles son las reformas que acepta el ministro, porque tienen que llevar su firma y cuantificarlas. Y una vez cuantificadas, ver si somos capaces de salir con propuestas compensatorias de esa reducción. Creo que va a ser muy complejo, pero una de las propuestas que yo he hecho puede servir, y es la de cambiar la escala de progresividad para que sea más progresivo el impuesto sobre la renta, cobrándole mucho más a las muy altas rentas y menos a las rentas medias, que son las que hoy llevan la carga principal de esta reforma. Pero ¿cómo hará usted, doctora Clara, y sus compañeros de ponencia para evitar que los gravámenes propuestos por la reforma no afecten la clase media? No, es que hay que hacer una equiparación, un balance de las distintas propuestas, pero los impuestos afectan. Es imposible cobrar más impuestos y decir que nadie va a verse afectado. Lo que pasa es que esta reforma, a diferencia de las anteriores, no afecta a los sectores más pobres de la población, solamente de 10 millones en adelante, que es en el contexto colombiano gente más o menos aventajada, pero coincido con usted que 10 millones mensuales pues no es una fortuna, y esa es la persona que vamos a tener que cuidar mucho en esta reforma. ¿Y usted cree que se puede subir a cuánto? No, yo creo que debe tributar, pero que debe tributar a una tasa menor y tener una deducción mayor por número de dependientes, y para poder ir haciendo el capital de su pensión. Y pregunta final, ¿usted sí cree que la reforma sale este año? Yo aspiro a que salga
Para entrar en vigencia el año entrante. Claro, antes del mes de octubre yo aspiraría a que tuviésemos ya aprobada la reforma tributaria. Y vamos para 25 billones, ¿no? Vamos a hacer los esfuerzos para cumplir, pero sin lugar a dudas tenemos que tener en cuenta que de un lado tenemos que pagar impuestos y del otro lado tenemos que no atafagar ni asfixiar el emprendimiento en la economía. Es un balance muy delicado, pero es el balance que tenemos que hacer los ponentes y el gobierno y el Congreso de la República en esta oportunidad. Pues ojalá lo logren, doctora Clara, y mucha suerte en su coordinación como ponente de la reforma tributaria. Muchísimas gracias. A usted, doctora Clara. Y a ustedes, televidentes, también gracias, y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Gremios de energía eléctrica explican alzas en tarifas y proponen acuerdo. Piden creación de fondo de estabilización de tarifas. El jueves, cumbre energética en Cartagena. En riesgo operación del Guavio, la más grande generadora eléctrica del país. Bloqueo de habitantes de Ubalá impide mantenimiento de la central. 2 unidades fuera de servicio. Alza de tarifas en energía se debe a la inflación, dice productora de energía de la costa. Medidas de seguridad en Bogotá para combatir disputas entre bandas de narcotráfico. Desde cárceles en Venezuela se dan órdenes para ejecutar asesinatos en Bogotá. Denuncia la alcaldesa Claudia López. Escándalo en el Consejo de Bogotá por maniquí embolsado en debate de seguridad. Presidente Petro firma más extradiciones. Alerta rosa sobre niñas perdidas en todo el país. Aprueba el Senado. 197 niños muertos por desnutrición este año en el país. Magistrados piden debatir sobre obras de arte incautadas a la mafia. Duro choque esta noche en la Cámara entre uribistas y pacto histórico. Avanza aprobación de prohibición de corridas de toros en el Congreso. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Los gremios del sector de la energía eléctrica hicieron un crudo diagnóstico sobre las alzas en las tarifas de ese servicio. La Asociación de Empresas de Servicios Públicos, los generadores y los distribuidores de energía enviaron una carta a la ministra de Minas, Irene Vélez, en la que le plantean alternativas de corto y largo plazo para que bajen los precios del servicio. Piden crear un fondo de estabilización de tarifas de energía. Esta es la carta que los gremios que tienen que ver con la energía eléctrica en el país le dirigieron a la ministra Irene Vélez Torres, de Minas y Energía. Andesco, Acolgen, Andec y Asocodis manifiestan que entienden la situación que se vive en el mundo y la inflación que hay en Colombia. Pero recuerdan que debido a las medidas extremas que se tomaron en la pandemia para atender los hogares que no tenían con qué pagar la energía, tienen cuentas por cobrar. Aún tienen saldos pendientes por cobrar a los usuarios que suman alrededor de 4 billones de pesos. En esta misiva proponen además que en atención al trabajo que llevan de manera conjunta, consideran que debe establecerse una mesa de diálogo y construcción para atender la situación de incrementos significativos en las tarifas de energía para todos los usuarios del país, garantizando la sostenibilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Que el índice de precios al productor en lo corrido de este año alcanza el 21,8%, pero que en 2019 apenas fue del 4,7%. En su carta piden no trasladar todo el incremento del índice de precios al productor a las empresas del sector y que las empresas de generación y transmisión aporten 10% de la tarifa. Los gremios de la energía además piden que se revise con mayor profundidad la propuesta que ha surgido en diferentes escenarios sobre estructurar un fondo de estabilización que permita mitigar impactos de incremento tarifarios a los usuarios a futuro, definiendo con claridad el alcance, mecanismos de aplicación y de financiación. Un fondo de estabilización similar al que opera con el precio de los combustibles. Todas estas inquietudes, propuestas y peticiones de las empresas que generan la energía en Colombia, la transmiten, la comercializan, serán planteadas mañana en el Congreso de Andesco, que comienza en Cartagena, con presencia del Gobierno Nacional. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI.
Precisamente para tratar el exagerado incremento de las tarifas de energía eléctrica, este jueves en Cartagena habrá una cumbre entre el gobierno nacional, los gremios del sector y los alcaldes de la costa Caribe para buscar soluciones que mitiguen el impacto que están sufriendo los hogares más vulnerables. A Bogotá llegó el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, en representación de los alcaldes del Caribe para pedirle al gobierno nacional medidas urgentes que alivien las tarifas de energía eléctrica en la costa Caribe. El jueves, en Cartagena, tendrán reunión de alto nivel con la ministra de Minas y con los operarios del sector. En buscar una fórmula muy rápidas, donde el gobierno tiene que aportar recursos o debería aportarlos, lógicamente los operadores, y en este caso, hablando directamente de Córdoba y de Montería, específicamente con Afinia, EPM también tiene que apostarle a que esas tarifas bajen de manera inmediata. Dice que la CREC, Comisión de Regulación de Energía y Gas, está cargando sobremanera la tarifa al usuario. La fórmula que emplea la CREC, pues hoy está en contra del ciudadano. Hoy el que está pagando de verdad la tarifa y el que está pagando la factura de manera puntual está asumiendo la inversión que ya se pagó y está asumiendo también la tarifa pérdida de energía. Y que una persona vulnerable en la costa paga mucho más que una del interior del país. Un kilovatio de los estratos 1 y 2, muy vulnerables, los más vulnerables del país, pagando un poco más de 920 pesos, casi 940, mientras que el estrato 1 y 2 en Bogotá está pagando alrededor de 600 pesos. Insisten los mandatarios de la costa Caribe en que el gobierno debe subsidiar las tarifas. Bloqueos de habitantes de Ubalá tienen en riesgo la operación de la hidroeléctrica del Guavio, la generadora de energía más grande del país. En Ubalá, Cundinamarca, queda el Guavio, la hidroeléctrica más grande del país, cuya operación está en riesgo por bloqueos que mantienen hace 23 días los habitantes del municipio por el mal estado de las vías. Estamos teniendo problemas para ingresar a realizar los mantenimientos preventivos que requieren las unidades. Nosotros tenemos restricciones de movilidad para ingresar o pasar por algunos bloqueos. Por falta de mantenimiento, a partir de mañana quedarán fuera de servicio 2 unidades que generan el 40% de la energía que produce la hidroeléctrica. Una central de 1.260 megas que ya saca 500 megavatios, lo que implica es que haya menor oferta de energía en el sistema. Entonces, al haber menor oferta de energía en el sistema, tienen que entrar otras unidades a suplir y potencialmente también puede haber un aumento en los precios de energía. Pero la próxima semana se agudizaría el problema, poniendo en riesgo la interconexión eléctrica del país. La siguiente semana, si no logramos hacer estos mantenimientos preventivos, saldrían otros 500 megavatios, quedaría solo el 20% disponible de capacidad de esta central. El jueves, la alcaldía de Ubalá y la gobernación se reunirán con los manifestantes. De no haber acuerdo, a finales de septiembre, la hidroeléctrica podría quedar al 0% de su capacidad. La empresa RE, una de las encargadas de prestar el servicio de energía en la costa atlántica, explicó las razones del aumento de las tarifas en la región. Así encontró hoy Noticentro 1 CMI las oficinas de la empresa Aire en el barrio La Unión, en el suroriente de Barranquilla. Son centenares los reclamos que a diario hacen los usuarios. La factura están llegando por 2.953.000, muy altísimo. Aire informó que la energía que compran a los operadores ha tenido un crecimiento anual de más del 38%, alza que se le transmite al usuario. Hace un año estábamos pagando mensualmente en energía cerca de 220.000 millones, hoy estamos pagando cerca de 300.000 millones de pesos por la energía. El costo de la materia prima para Aire ha tenido un crecimiento significativo. Gran parte de ese crecimiento de las tarifas, el 80%, es para los agentes generadores, transmisores y los otros eslabones de la cadena. El otro elemento que encarece el costo del servicio es el cobro de las pérdidas técnicas con las que el usuario paga la energía robada. Los generadores de energía están abusando de los colombianos, subiendo sin compasión las tarifas. Eso fue lo que aseguró hoy el senador conservador Miguel Ángel Barreto y citó a un debate de control político a la ministra de Minas, Irene Vélez. ¿Por qué las tarifas de energía eléctrica suben 3 veces más que el índice de inflación? Esta es la pregunta central que se hace el senador citante de un debate de control político a la ministra de Minas, el senador Miguel Ángel Barreto. Preguntas que nos hacemos. Los embalses al 85% y la tarifa, en lugar de bajar, sube cuando el 80% de la energía que se produce en Colombia viene de las hidroeléctricas. El senador Barreto no duda en calificar de abuso la actitud de las generadoras. Las generadoras de energía, que son prácticamente 6, se reúnen en una cafetería
dicen cuál es el precio de la energía diaria y se ganan 11 billones de pesos al año. Afirma el senador Barreto que las 6 generadoras han ganado este año más de 11 billones de pesos y sin embargo siguen subiéndole las tarifas a todos los colombianos. El presidente de la Cámara, David Racero, pidió intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas. En un sentido similar al presidente de la Cámara, el representante Guadid Mansur también le pidió al presidente Gustavo Petro intervenir las tarifas de la energía. Estamos revisando el tema, si es posible que el presidente intervenga directamente en la CREC. Esa sería una salida más de fondo, más estructural, no irnos simplemente con subsidios que deben haber, que ya hay, porque ya hay subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en temas de servicios públicos. El presidente asume las competencias de la CREC. En ese marco tarifario se podrían hacer unas modificaciones que podrían mejorar las condiciones de la tarifa, que hoy tiene realmente ciertos beneficios. En el caso de la costa atlántica para las comercializadoras y en el caso de todo el país un beneficio muy grande que tiene lleno los bolsillos de las hidroeléctricas. El martes que viene están citados a debate de control político en la plenaria de la Cámara la Superservicios, Minminas, la CREC y el gerente de Afinia. Un juez condenó a la influenciadora de redes sociales Aida Victoria Merlano por ser cómplice de la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano. Tras más de 1 año y medio de juicio, un juez declaró culpable a la influenciadora y modelo Aida Victoria Merlano por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos por ayudar a la fuga de la excongresista Aida Merlano. La huida de la parlamentaria ocurrió el 1 de octubre de 2019, luego de que se fugara de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Una semana después fue detenida su hija y el odontólogo Javier Celi. Sin embargo, tras ser presentados ante un juez, fueron dejados en libertad. La condena rondaría entre los 9 y 20 años de cárcel, dada la gravedad del delito de utilización de menores para la comisión de delitos, pues en el consultorio médico estaba el hermano de Merlano, menor de edad. Va a depender mucho de lo que las pruebas hayan establecido en el juicio. En primer lugar, si ella tuvo, más allá del conocimiento de la fuga de su señora madre, si tuvo participación efectiva en la fuga, si prestó una ayuda, y en segundo lugar, si se va a configurar o no este delito de uso de menores. Aunque en sus redes sociales, Merlano dijo que la fiscalía pidió 17 años de cárcel. Sin acceso a casa por cárcel. Entonces, pues nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia. La lectura de la sentencia será el próximo 13 de septiembre y allí se conocerá el monto de la condena que enfrentará Merlano. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció medidas especiales para combatir a las bandas del narcotráfico que están detrás de varios homicidios en la capital. 9 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico están operando en Bogotá, pero 3 están en disputa por las rentas de la droga y son las responsables de las macabras muertes registradas en la capital. Operan en Venezuela, en Colombia y en otros países. Una de esas 3 es el Tren de Aragua. Ese Tren de Aragua tiene a sus principales cabecillas supuestamente presos. Con la certeza de que los cabecillas del Tren de Aragua están ordenando muertes desde sus celdas en Venezuela, la alcaldesa acudió a la diplomacia. Pedimos a nuestro embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y al embajador de Venezuela en Colombia, que se aísle efectivamente de la cárcel de Tocorón a 2 de los responsables, alias Niño Guerrero y alias Giovanni. En segundo lugar, le queremos pedir que restablezcan a la brevedad posible todos los mecanismos de cooperación judicial y de inteligencia entre Colombia y Venezuela. Sobre los 4 cuerpos desmembrados hallados en las últimas horas en las localidades de Suba y Engativá, las autoridades identificaron en Chapinero este vehículo en el que fueron transportados. Esos 4 homicidios no ocurrieron en Suba y Engativá. Los cuerpos fueron abandonados por un mismo vehículo, un Renault Symbol gris que ustedes ven en pantalla. Hasta el momento se han registrado 23 casos de cuerpos embolsados en la capital. 7 corresponden a ciudadanos venezolanos y 9 son colombianos. Otros 7 están en proceso de identificación. Una hipótesis es que esa sevicia y recurrencia que venimos viendo desde el mes de mayo pueda tener por parte de los criminales que están combatiendo un propósito de inestabilidad. Las autoridades anunciaron un grupo multicrimen creado especialmente para combatir estas estructuras criminales. Que va a tener entonces más de 1.300 hombres operando en nuestra ciudad.
hombres y mujeres, especialistas, investigadores, analistas. La seguridad en Bogotá se reforzará con 233 policías, fiscales especializados contra el crimen organizado y puestos mixtos de policía y ejército en entradas y salidas. Generó rechazo en el Consejo de Bogotá la instalación de un maniquí embolsado dentro del recinto donde se hacen los debates previo al debate sobre seguridad en la ciudad. Así amaneció la curul del concejal Juan Baena, uno de los citantes al debate de seguridad en el Consejo de Bogotá. Yo creo que más violento es que aparezcan 34 personas desmembradas en toda Bogotá y que nadie diga absolutamente nada. El acto simbólico desató una ola de indignación. Eso es lo que está pasando todos los días en Bogotá. Esa es la falta de respeto. Los ánimos se caldearon aún más cuando el concejal puso el embolsado en la silla vacía del secretario de Seguridad, quien hasta ahora participaba de un consejo extraordinario de seguridad en la alcaldía. Lo que encontramos en el Consejo fue un grotesco acto politiquero que francamente en nada contribuye para atender los problemas de seguridad que enfrentamos en la ciudad. Funcionarios del distrito abandonaron el recinto en un acto de protesta. Porque esto es una falta de respeto, no nos tienen por qué faltar al respeto. En medio de gritos y duros reclamos, se levantó la sesión que el presidente Samir Avisambra insistía en mantener. Si usted no es capaz de levantar la sesión y hacer respetar el Consejo de Bogotá, deme la presidencia entonces. La Fiscalía capturó a 12 personas que integraban una banda dedicada a la venta de alimentos en mal estado que incluso fueron adquiridos para alimentar estudiantes de colegios oficiales. La Fiscalía denunció que serían más de 70 toneladas de comida, insumos y otros productos de primera necesidad que eran comercializados a pesar de estar en estado de descomposición, deteriorados o con fecha de caducidad vencida. El ente investigador señaló que incluso la comida habría sido vendida para la distribución en el plan de alimentación escolar. Y les cambio la fecha de vencimiento o la etiqueta para poderlos vender a un precio comercial aceptable, y ese producto le puede generar a usted unas consecuencias graves a nivel de salud. Al respecto, el gobierno señaló que le pidieron a la Fiscalía la información sobre la venta de la comida para el PAE. Si bien es posible que algunos de esos alimentos pudieran llegar a ser destinados al programa, no necesariamente fueron consumidos. 12 personas fueron detenidas por distribuir los alimentos en mal estado en las regiones de Antioquia, Atlántico y Santander. El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición de 8 personas solicitadas por cortes de Estados Unidos, Brasil, España y Argentina. El mandatario firmó las autorizaciones de extradición, con lo que ya suma 16 en lo que va de su gobierno. La mayoría de los extraditables son pedidos por delitos asociados a la cadena del narcotráfico. El Senado en pleno aprobó esta noche en segundo debate un proyecto de ley que crea el sistema de alerta rosa, mediante el cual serán buscadas las niñas y jóvenes desaparecidas. 2.567 niñas y jóvenes desaparecieron en los últimos 12 meses en Colombia, revelaron esta noche en la plenaria del Senado durante la aprobación en segundo debate de un proyecto de ley que establece un sistema nacional de información para buscar a las menores de edad a partir del momento en que se denuncie su desaparición. La autora es la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano. Combinar toda la tecnología, todos los recursos disponibles, todas las instituciones para accionar rápido en emergencia y urgencia para buscar a las niñas, mujeres, adolescentes, a los niños también, porque aquí hay un delito. La ponente de la ley fue la senadora conservadora Nadia Blel, quien explicó que los operadores celulares tendrán la obligación de difundir imágenes y datos de las desaparecidas. Que cada colombiano pueda recibir ese mensaje en su celular con la descripción física de la mujer, para que cualquier colombiano que la vea, que sepa que está en peligro, pueda colaborar para que pueda ser hallada. Se creará un registro de desaparecidos y un banco de ADN para lograr finalmente la localización de las menores de edad que estén desaparecidas. 2 magistrados le piden a la Corte Constitucional que debata sobre el destino de las obras de arte incautadas a los narcotraficantes en los años 90. Los magistrados Alejandro Linares y Diana Fajardo de la Corte Constitucional han insistido para que el tribunal revise una tutela que le pide a la Sociedad de Activos Especiales que revele información del destino de las obras de arte incautadas en los 90 a los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria, Víctor Patiño Fomeque, Justo Pastor Perafán, Gonzalo Rodríguez Gacha y Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La tutela cuestiona que
Objetos de alto impacto terminan en museos extranjeros o en manos de coleccionistas privados, afectando la investigación académica, el disfrute colectivo y los procesos de memoria locales. La magistrada Fajardo advierte que en el presente caso se podría configurar una actuación irregular por parte de la SAE. Y el magistrado Linares indica: podría existir una particular relevancia de la sociedad en conocer dicha información. En Colombia han muerto este año 197 menores de 5 años por causas relacionadas con la desnutrición, según la Defensoría del Pueblo. El informe fue publicado por la Defensoría del Pueblo. Da cuenta que en Colombia este año han muerto 197 niños entre los 0 y los 5 años por causas asociadas a la desnutrición. La situación más crítica se presenta en La Guajira. El 24% de las muertes notificadas por causas asociadas a la desnutrición en niños y niñas entre los 0 y 5 años en Colombia son notificadas en este departamento. En La Guajira han muerto este año 48 niños, en Chocó 25, en Bolívar 14, en Cesar 13 y en Bichada 9. Estas regiones representan el 55% de los casos del país. Solicitamos medidas urgentes a las autoridades del orden municipal, departamental y nacional. Como sociedad debemos sentirnos avergonzados por seguir registrando de manera recurrente que niños y niñas mueran porque no podemos garantizarles alimentación y nutrición adecuada. Cifras muy preocupantes. En promedio, 87 niños entre los 0 y los 5 años por cada 10.000 habitantes tienen desnutrición aguda. El año pasado, en el mismo periodo, enero a agosto, fueron 108 niños los muertos, lo que representa un aumento del 82,4% este año. Con un Consejo de Seguridad y un puesto de mando unificado, el gobierno evaluó la situación de orden público en el puerto de Buenaventura y anunció medidas especiales. Con la presencia del presidente Gustavo Petro fue implementado en Buenaventura el puesto de mando unificado por la vida, con el cual se pretende reducir los indicadores de violencia en el distrito. Instalamos 49 medidas que van a ser tomadas, 29 de ellas dentro del plan de choque que se ha anunciado en todos los puestos de mando unificado que hemos venido instalando en todo el país. Este plan tendrá una vigencia de 100 días, al término de los cuales se hará una evolución de los resultados. Este es uno de los 65 puestos de mando unificados instalados en igual número de municipios, considerados los más críticos en materia de orden público. La Cámara de Representantes fue el escenario de una nueva discordia entre representantes del Pacto Histórico y el Centro Democrático. Las declaraciones de la representante a la Cámara, Luz María Múnera, del Pacto Histórico, que desataron en un rifirrafe en la Cámara de Representantes, se dieron después de una serie de constancias sobre la violencia registrada en los últimos días en el país. Llevamos bastantes años con sangre y con miseria, y los gobiernos del Centro Democrático han sido los más violentos y los más sangrientos. Claro que tenemos un gobierno hoy que estira la mano para la negociación y la construcción de la paz y de la vida. Las declaraciones provocaron la respuesta inmediata de los congresistas del Centro Democrático. Yo no sé si a usted le consta o tiene pruebas de que alguno de los que estamos acá hemos matado a alguien. Nos va a asignar a nosotros la responsabilidad de las 8 millones de víctimas en Colombia. Yo sí le pido respeto, en nombre propio y de esta bancada, que cuando usted está señalando alrededor suyo, tiene la impunidad sentada, la que no le ha dado respuestas a Colombia, pero aún a Colombia las víctimas. Y ese cuentico de estar cogiendo al Centro Democrático para calmar las rabias de ustedes se acaba y se respeta a nuestro partido. En medio de las constancias, el representante Julio César Triana pidió atención del gobierno nacional por la violencia que se ha presentado en los últimos días en el Huila. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos alertó sobre la venta ilegal de suplementos dietarios que no tienen registro sanitario. Según el INVIMA, este producto, que se comercializa bajo el nombre de Creatin y se promueve a través de redes sociales, se estaría comercializando de manera fraudulenta. La autoridad sanitaria advierte que se ha promocionado presuntamente como suplemento dietario sin registro sanitario. Por lo tanto, dice el INVIMA, su comercialización en Colombia es ilegal. Muchas personas con problemas de sobrepeso recurren a este tipo de productos atraídos por las promesas de bajar de peso. Sin embargo, los especialistas advierten que ninguno de ellos garantiza ese resultado.
el 70% de esos productos generalmente vienen adulterados. Tener claro de que no se va a dar una pérdida específica de peso por consumir el producto, sino por llevar a cabo una alimentación hipocalórica y acompañada con ejercicio físico. Los nutricionistas advierten que los suplementos dietarios no deben consumirse sin previa prescripción médica. Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco reconocieron a través de un comunicado conocido por Noticentro 1 CMI su autoría de la masacre de 7 policías en San Luis, Huila. El comunicado dice, abro comillas, este doloroso episodio hace parte de decenas de hechos de guerra que se viven a diario en el sur del departamento del Huila, en todo el macizo colombiano, en los departamentos del Valle, Cauca, Putumayo y Nariño. Del municipio de Leiva. El presidente Gustavo Petro llegó a Neiva para acompañar a las familias de 5 de los 7 policías asesinados en la vereda Corozal, en zona rural de Neiva. Las honras fúnebres fueron celebradas en la iglesia Catedral Inmaculada Concepción. El presidente Petro estuvo acompañado del ministro de Defensa Iván Velázquez y el director de la Policía General Henry Sanabria. El mandatario dijo que el ejército y la policía serán fortalecidos en su gobierno. Las autoridades rescataron a la tripulación de una embarcación venezolana que se incendió en Buenaventura. En el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, se incendió un barco procedente del país vecino Venezuela. 29 personas fueron rescatadas. Un cortocircuito en la cocina habría causado el incendio. Una vez que ya el incendio se sale de control, pues se opta por evacuar al personal a la tripulación. Sin embargo, se siguen efectuando las coordinaciones. Durante la emergencia fueron evacuados 14 venezolanos, 5 colombianos, 2 ecuatorianos, 2 peruanos y un costarricense. Según información oficial de la Armada de Colombia, la embarcación Taurus 1 es investigada por pesca ilegal de delfines en Bahía Solano, en el departamento de Chocó. El presidente de Chile, Gabriel Boric, cambió a piezas clave de su gabinete luego del fracaso del plebiscito constitucional. La líder del Partido Conservador británico, Liz Truss, es oficialmente la primera ministra del Reino Unido. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. 2 días después del abrumador triunfo del rechazo en el plebiscito para cambiar la Constitución, el presidente de Chile, Gabriel Boric, cambió a los ministros del Interior, Salud, Ciencia, Energía y Secretaría General tras el abrumador rechazo a una nueva Constitución apoyada por su gobierno. La reestructuración del gabinete, que gira hacia el centro izquierda, es la primera en sus casi 6 meses de mandato. La líder del Partido Conservador británico, Liz Truss, es oficialmente la nueva primera ministra del Reino Unido tras recibir el encargo de formar gobierno por la reina Isabel II, que fue inédita ya que tuvo que realizarse en Escocia por solicitud del Palacio de Buckingham. La Agencia Internacional de Energía Atómica publicó un informe sobre la central nuclear de Zaporilla tras enviar un equipo a la planta la semana pasada. La agencia dijo que los bombardeos alrededor de la planta deben detenerse de inmediato para evitar daños mayores. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló que el monto del presupuesto para el próximo año se elevó a 402 billones de pesos. De esta manera, el gobierno busca ante el Congreso de la República aumentar el monto del presupuesto general de la Nación para 2023. Este pasaría de 391,4 billones de pesos a 402,5 billones, es decir, 11 billones de pesos más, los cuales serán destinados para financiar programas sociales. Lo vamos a dedicar. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, después de su reunión con los ponentes, destacó que el presupuesto obtenido viene de mayor recaudo tributario y excedentes de entidades del Estado. Muy bien financiada, porque ya no incluimos ningún recurso de endeudamiento. Son todos recursos firmes del gobierno. Del monto se destinará al menos 8 billones de pesos para inversión y el restante en funcionamiento para cubrir salarios y pensiones. Algunos déficits que vamos a tener en funcionamiento, especialmente porque la inflación va a ser más alta de lo que estaba prevista en el presupuesto presentado, y eso afecta a los salarios públicos y las pensiones. Por otro lado, en la Comisión Quinta de la Cámara se discutió el presupuesto del agro, el cual aumentaría a 3 billones de pesos, lo que representa un aumento frente a la vigencia actual de 2,2 billones de pesos.
Me parece que es lo máximo que podemos pedir en este momento. Por eso estamos pidiendo un crédito que ya está avanzando de $50 millones para los insumos, para completar estos esfuerzos, pero es que estamos en una situación económica difícil. El agro, la ciencia y tecnología, el deporte, pero sobre todo la seguridad alimentaria e infraestructura educativa son los sectores que más tendrían aportes en presupuesto. Los impuestos saludables y al plástico aumentarían la inflación en un 1,32%, denunció el representante Andrés Forero. Las cifras reveladas por el representante Andrés Forero fueron entregadas por el Ministerio de Hacienda en un cuestionario por un debate de control político por los impuestos saludables y al plástico. Más o menos eso representaría una inflación de 1,31%, inflación general. Para solo el caso de alimentos, los dos impuestos saludables, según el propio ministerio, implicaría un incremento, o mejor dicho, sería una inflación adicional de 5,2%, que es obviamente bastante significativo. A la preocupación por estos impuestos se sumaron representantes de otras colectividades. Una bolsa de pan tajado le van a incrementar el 10%. Por el uso del plástico de primer uso. No hay un alimento en Colombia hoy que esté empacado que no sea en plástico. Los granos, frijol, lenteja. Desde el Pacto Histórico defendieron estos impuestos. Creo que el debate no es tanto por la afectación de las clases medias y sectores populares, sino que tal vez hay unos intereses legítimos, por supuesto, que entran a la discusión. La bancada del Pacto Histórico, como bancada, hablo como congresistas, sí estamos de acuerdo con ese impuesto. Cabe recordar que según el DANE la inflación en el país llegó al de 10,84% en lo que va corrido del año. Termina a esta hora un encuentro entre la bancada liberal del Congreso y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Lina Sandoval, buenas noches. Conclusiones del encuentro. Buenas noches, a esta hora nos acompaña el representante a la Cámara, Carlos Ardila, y vocero del Partido Liberal, quien nos va a entregar estas conclusiones. Buenas noches, representante. Buenas noches, Lina. Una reunión productiva liderada por el ministro de Hacienda. El ministro ha tenido la oportunidad de escuchar las preocupaciones de las diferentes regiones de nuestro país. Las bancadas de Cámara y Senado hoy han tenido esta oportunidad. Hemos compartido preocupaciones en materia de dividendos, en materia de renta, en materia de vivienda, en materia de pensiones, en materia de agro, grandes preocupaciones del sector cafetero. Hoy han sido escuchadas por el ministro de Hacienda. Nos ha impartido tranquilidad. Hay que construir una buena reforma, hay que cuidar el empleo, hay que cuidar las empresas, y empezamos unas giras por las diferentes regiones de este país que esta semana tendrán lugar en la ciudad de Cúcuta para evaluar fronteras, lo que está pasando con el sector fronteras. Gracias, representante Carlos Ardila. Inician mesas técnicas para revisar estas preocupaciones del Partido Liberal, mesas técnicas en las que participará el Ministerio de Hacienda. Mañana hay bancada de los liberales para definir la posición frente al gobierno. Desde el norte de Bogotá, Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Buenas noches, Lina, gracias. La presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, pidió que la Corte se pronuncie sobre una controversia en torno a los pilotos para el fracking. La presidenta de la Corte pidió que su tribunal seleccione una tutela presentada, entre otros, por la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, en la que se cuestiona la autorización de un proyecto piloto de investigación para la práctica del fracking en Puerto Wilches, Santander. La tutela cuestiona que se aprobaron los pilotos sin una debida consulta con la comunidad. Las comunidades no pudieron participar en la implementación de un proyecto cuyo daño ambiental no está descartado por la evidencia científica. La contaminación del agua y del aire no solo afecta a la población que está cerca a las obras del proyecto, sino que el agua corre al igual que el aire y alcanza muchas más personas. Advierte la insistencia de la magistrada Pardo. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció que hay un faltante de recursos en los subsidios para la vivienda de interés social en el país. Para el cierre del año se agotan los recursos que garantizan los subsidios de vivienda social. Una partida incluso se dejó amarrada a vigencias futuras de 2023, los cuales también se agotaron. El gobierno busca mecanismos y, por supuesto, mayor presupuesto. Potenciar una línea de crédito a personas con ingreso de origen informal que ya está funcionando y ampliarla y darle mayor capacidad. Por otro lado, presentó en la Comisión Sexta del Senado un diagnóstico preocupante de los sistemas de agua potable. Buenísimos para contratar, malísimos para ejecutar.
y encontramos más de 300 proyectos de agua y saneamiento básico en el ministerio en ejecución con dificultades. Se busca agilizar la ejecución de proyectos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,78% a 1.227 puntos. La acción preferencial del grupo Aval fue la que más subió, con una valorización de 3,17% a 650 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 3,75% a 38.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 6.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,09% a 2.336 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.480 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.438 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.33. El azúcar se transó en 17,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86.96. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92.84. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.336 pesos.